Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión del martes 16 de junio. Como siempre, es un gusto llegar a ustedes todos los días con información y opinión. Lo que está acaparando los titulares a esta hora es el anuncio del FBI de haber desbaratado un nuevo intento de asesinato contra el presidente de los Estados Unidos. Así como lo escucha, fue el mismo Buró Federal de Investigaciones, el FBI, el que dio a conocer esta noticia, diciendo que fueron ellos y sus socios encargados de hacer cumplir la ley que desbarataron un presunto complot dirigido contra el evento UFC Freedom 250 de este fin de semana en Washington, D.C. Hasta ayer, lunes, 5 personas habían sido detenidas y los investigadores identificaron a 23 como posibles integrantes de una red de conspiradores. Según las autoridades, el plan consistía en utilizar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, forzar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores proveniente como habían previamente posicionado. Según fuentes oficiales, posteriormente se planeó una segunda oleada para asaltar la puerta de la Casa Blanca. El FBI tuvo conocimiento de la amenaza ya el 10 de junio y colaboró con sus socios para reunir pruebas suficientes para analizar un arresto en Cincinnati donde un sospechoso fue detenido. El servicio secreto dice haber colaborado estrechamente con el FBI durante la investigación. En los días previos a este fin de semana, nuestros agentes especiales, personal de apoyo a la misión y equipos de seguridad técnica trabajaron sin descanso para identificar a los responsables y exigirles responsabilidades, es lo que declaró el director del servicio secreto, Sean Curran, en un comunicado. Igualmente importante para nuestra misión de protección es garantizar la rendición de cuentas a través del sistema judicial. Por ello, nuestras declaraciones formales sobre los detalles de este caso se presentarán ante el tribunal. Posteriormente, los investigadores descubrieron conversaciones de Signal en las que varias personas supuestamente discutían ataques contra el evento de la UFC. Un análisis inicial de iPhone de uno de los sospechosos identificó al menos 23 usuarios de Signal que discutían actividades previas a la operación, esto según lo informaron las autoridades. Dice también aquí, algunos de los implicados supuestamente planeaban viajar a Fredericksburg, Virginia, entre el 12 al 13 de junio para perpetrar este ataque. Según las acusaciones, uno de los sospechosos declaró a los investigadores que el objetivo era atacar a las élites capitalistas, a los multimillonarios o a los políticos que recibían donaciones del Comité de Asuntos Públicos estadounidenses israelí, la AIPAC. La investigación se extendió a lo largo de al menos 12 oficinas regionales del FBI. Su director, Kash Patel, reconoció la labor del FBI, el Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley por haber actuado con rapidez en varios estados para prevenir este presunto ataque. Gracias a la rápida actuación del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia, en una operación que abarcó varios estados, varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se frustraron en seco los ataques presuntamente planeados. Es lo que dijo Patel. También afirmó que la operación demostró la capacidad del FBI para responder con rapidez cuando surgen amenazas. Esta es la declaración de Patel. Si bien el resultado representó lo mejor del trabajo de investigación, tampoco fue nada fuera de lo común para este equipo policial. Estamos preparados para detectar, responder y llevar ante la justicia a quienes amenacen la vida de los ciudadanos estadounidenses, especialmente durante grandes concentraciones
como la histórica pelea UFC 250. Eso es exactamente lo que hicimos aquí. También dijo que daba sus gracias. El presunto complot, dice este informe de Fox News, este complot tenía como objetivo la UFC Freedom 250, un evento de alto perfil celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca como parte del fin de semana del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. El evento atrajo a unos 4,300 asistentes, entre ellos 1,200 militares del servicio activo, mientras 14 luchadores de todo el mundo competían dentro de una jaula de malla metálica el domingo por la noche. En respuesta a la noticia en el programa de Fox and Friends, el vicepresidente J.D. Vance calificó de algo muy, muy oscuro. Esto es lo que sucede cuando la gente eleva tanto el tono de su discurso que discrepar con alguien se convierte en motivo de violencia. Tenemos que pedirle a todo el mundo que baje el tono, fue lo que dijo el vicepresidente. Tenemos todos un papel para desempeñar para acabar con esto, pero creo que muchos de mis colegas demócratas en Washington tienen que mirarse al espejo y preguntarse, ¿por qué tanta violencia política proviene de nuestro lado del espectro político? El presunto complot surge en medio de una creciente serie de amenazas e incidentes de seguridad que involucran al presidente Trump y altos funcionarios de su administración, lo que alimenta la creciente preocupación por la violencia política. Este es un artículo que sale de Fox News como Breaking News y nos parece que no deja de ser llamativo por lo que se ha encontrado, pero el patrón es lo que a nosotros debería ponernos a reflexionar. Han intentado asesinar al presidente Donald Trump, le han disparado. No es que solamente fue alguien que dijo voy a asesinar al presidente y voy a encargarme y no sucedió nada. En este caso se treparon a un techo, un francotirador todavía tuvo el tiempo de llevar su arma de largo calibre y pudo disparar. Una ronda de disparos, uno de ellos pega muy rozando la cabeza en la oreja del presidente y adicionalmente a ello hay otros intentos. En este 2025, no hace mucho, un sujeto armado entra al hotel donde se va a realizar esta cena tradicional con los periodistas. Ahí estaba el presidente, estaba su vicepresidente, estaba la primera dama. El sujeto sale corriendo, armado, logra hacer disparos, pero es sometido, reducido. Creo que es la palabra que más acompaña en estos casos. Y ahora tenemos este complot que, según lo que dice la agencia federal, esta gente planeaba ocasionar disturbios, generar el caos a través de estos drones que, me imagino, tendrían que soltar explosivos para que las personas simplemente salgan despavoridas y tener a unos francotiradores listos para acabar con vidas. Pero el evento, pues, estaba confirmado la participación del presidente de los Estados Unidos como un protagonista. No solo porque él permite que este evento se realice dentro de los predios de la Casa Blanca, sino también porque se hace un homenaje a su 80 cumpleaños del mandatario. Y claro, no puedes dejar de vincular que quien quiera que esté detrás de esto, pues en algún momento habrá contemplado la idea de tener al presidente cerca o en la mira. Por eso nos parece que este tipo de patrones tienen que ser duramente castigados, pero también seriamente analizados, con mucha reflexión y profunda preocupación. El otro día teníamos un debate en otro medio de comunicación al cual yo fui invitado y una de las periodistas plantea que esta fiesta del presidente de la UFC se consume el dinero de los contribuyentes porque hay que aumentar el tema de la seguridad en la Casa Blanca. Y claro, sin ni siquiera tener idea de lo que iban a encontrar los del FBI, mi primera reacción fue, ¿quién está generando esta violencia? ¿De dónde se está viniendo esto? O sea, ¿quién lo está generando realmente? Porque es fácil rastrear el tipo de ideología o las personas que
llevan adelante su ideología intolerante. Precisamente aquellos que dicen ser los tolerantes, los defensores de la inclusión, diversidad, equidad, tolerancia y todas estas palabritas armadas por el Foro Económico Mundial, igual que de las Naciones Unidas con la Agenda 2030, son las mismas personas. Y lamentablemente el periodismo cae en todo esto del progresismo y su ideología relativa, porque para ellos nada de esto debe de ser algo que nos llame la atención. Claro, tendrían que reconocer que son también los principales medios de comunicación aliados de los políticos de izquierda, los demócratas, que son los que exacerban el tono político. Por eso es que las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance no es para descartarlo, no es para ignorarlo, no es simplemente para minimizarlo. El Partido Demócrata tendrá que hacerse esa pregunta incómoda pero real. ¿Por qué son nuestros activistas de izquierda los más radicalizados? Y habrá que decirle otra vez a los principales medios de comunicación, ya dejen de estar todo el tiempo manipulando la noticia. Cuando se trata del accionar de un blanco supremacista, ultraderechista, todos los adjetivos son puestos en los titulares. Todos. Sin embargo, cuando existen activistas de ultraizquierda, como la gente de Antifa o los protestantes en contra de ICE, parece que ahí de ninguna manera se tiene que meter nada que tenga que ver con la ultraizquierda. Pero eso sí, equivocadamente señalan a quienes somos conservadores o estamos alineados con la filosofía política republicana. Se nos llama alegremente y sin ningún tipo de reparo fascistas. Y digo equivocadamente porque eso es una torpeza. Decir que un republicano o un conservador es fascista es una tremenda torpeza. Uno, demuestra que no tiene idea de algo de conocimiento de la historia. Dos, no tiene idea un poquito de lectura de lo que son los aspectos políticos. No más para que tenga una idea, ¿no? ¿Quién es el padre del fascismo? Benito Mussolini. ¿Cuál es la doctrina del fascismo de Benito Mussolini? Con el Estado todo, sin el Estado nada. Y esto es lo que propone la izquierda. El socialismo hoy quiere que todo se haga a través del Estado. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas? Por ejemplo, los de la agenda LGBTQ. ¿Por qué son fascistas los de esta agenda? Porque sus trastornos mentales, sus disforias de género, donde siendo hombre pretenden ser mujer, asumen que son mujer, se autoperciben como mujer, pero quieren utilizar al Estado para imponernos su mentira a nosotros. Eso es fascismo puro y duro. Porque quiere decir que ya no solamente es que tú quieras creerte tus mentiras, sino que a través del Estado quieras imponer tu mentira. De modo que si nadie cree tu mentira y nadie acepta tu mentira, pues entonces utilizas al Estado y el derecho positivo para que impongan sanciones, pueden ser económicas o privación de libertad, si alguien no sigue tu mentira. Y eso es fascismo puro, porque estás haciendo que el Estado se inmiscuya en temas que deberían de ser solamente personales. Si tú te crees jirafa, te crees una silla, te crees una pelota, es un problema tuyo. Si eres un adulto y no estás molestando la vida a nadie y no le haces, no interrumpes el diario vivir de otra persona, no le quitas la paz, tú puedes seguir creyéndote una jirafa, una pelota o una silla. Ese es tu problema. Para nosotros este absurdo lema del mes del orgullo, ¿qué orgullo tiene o de qué te puedes sentir orgulloso si tener relaciones sexuales con otro ser humano es una decisión íntima personal la cual no tienes por qué celebrar? Imagínese cuántos millones de heterosexuales tendríamos que decir, pues también es el mes del orgullo porque yo decido con quién acostarme. Y no, eso es algo que tampoco debería estar en manos del Estado. Sigue siendo algo propio, personal, parte de la intimidad de esas dos personas que quieren tener una relación. Pero esta agenda, la Agenda 2030, de la cual deriva la agenda LGBTQ, la agenda transgénero y todas estas deformidades de agendas políticas,
tratan de meternos ese fascismo. Pero claro, como más del 80% de los principales medios de comunicación, sus dueños son progresistas, entonces ellos alegremente vienen y te etiquetan a ti, al que está oponiéndose a que exista cada vez una ampliación del Estado. Porque la filosofía política republicana dice más bien, gobierno reducido, donde el ciudadano tenga el control de ese gobierno. Y como lo diría en las mismas palabras del presidente Ronald Reagan, un gobierno que va donde su pueblo dice, porque el pueblo es el conductor, el que tiene el volante en la mano y le dice a su gobierno dónde ir. Esa es la filosofía política republicana, donde se garantizan los derechos individuales, no lo que plantea el socialismo y el fascismo, que además de la intervención del gobierno, entonces las masas, la dictadura de las masas, planteada también por Karl Marx en el Manifiesto Comunista, estas masas, con su dictadura, su prepotencia, aunque no tengan la razón, pero como son masa, logran imponer su razón y su verdad al resto que no opina igual. La filosofía republicana más bien lo que hace es hacer prevalecer los derechos individuales, porque es el individuo el que sale y prospera por su propia cuenta. Y el Estado solamente es un árbitro administrador, no alguien que te dice qué tienes que hacer, no es alguien que te obliga a hacer algo que no quieres. Sin embargo, este pensamiento socialista, estos izquierdistas, nos llaman fascistas de forma equivocada, sabiendo que los fascistas son ellos. Pero son este grupo los intolerantes. Son este grupo los que están en las calles saqueando, golpeando, incendiando. Son estos mismos que está diciendo el vicepresidente J.D. Vance, que el Partido Demócrata tiene que hacer una autocrítica. ¿Por qué son nuestros partidarios, los de la izquierda, la extrema izquierda, los que cada vez están más radicalizados? ¿No será porque también los discursos son cada vez más radicalizados de los exponentes demócratas? ¿Será también que hay algún tipo de culpa que tienen los principales medios de comunicación, que además de no informar y tergiversar la información, lo que hacen es llevar a sus tertulias gente a la cual yo califico de opinólogos, todólogos, expertólogos, que para cualquier tema saben de todo y son profesionales y expertos en todo, pero son los que elevan el tono de la política? Ahí puede usted ver la forma en cómo llevan adelante este tipo de tertulias en CNN o igual en NBC. Dicen llevar a parte y contraparte. ¿Cómo es eso de que parte y contraparte? Hay un solo invitado republicano y tienes ahí 6 invitados demócratas. Dicen ser independientes o neutrales. Mentira. Empezando por los mismos presentadores, son progresistas, alineados al Partido Demócrata. Es una gran falacia y lo peor es que se ríen en la cara de las personas cuando le dicen constantemente que son una fuente de información confiable. Habrá que hacer esta reflexión que nos plantea el vicepresidente J.D. Vance. ¿Por qué? Cuando uno revisa las listas, veamos. De aquellos que han realizado, de aquí nomás tan corto como este 2026, que se han registrado asesinatos en masa o los shootings en masa. ¿Le parece que si son transgéneros, son conservadores? ¿Son republicanos? ¿O son netamente odiadores de Trump, que incluso dejan cartas póstumas donde explican sus motivos? ¿Quiénes son los que se están radicalizando más? Revisemos igual el año pasado, podemos revisar los últimos 5 años. ¿Quiénes son los que están atentando más y están llevando a la práctica y al hecho los actos de violencia? Pregúntese eso. ¿Quiénes son los que enarbolan la bandera de Palestina y dicen Free Palestine y en nombre de su convicción creen que tienen el derecho de incendiar, enfrentar a la policía, destruir las patrullas de policías, pintarrajear los monumentos?
¿Son de derecha? ¿O son demócratas? Esas son las cosas que para nosotros tiene que haber una reflexión. Esto que está pasando, por ejemplo, y le digo, hay una serie de manifestaciones que vienen desde Black Lives Matter, en complicidad y colusión de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación se llenan la boca, primero, de decir que son protestas pacíficas cuando no lo son. Que hay marchas de reivindicación que en realidad no lo son, porque no son espontáneas, no son naturales. Son activistas de izquierda pagados por filántropos que quieren la destrucción de Estados Unidos, comprobado también. Pero no estamos hablando solo de que existen este tipo de activismos radicales dispuestos a llevar adelante en estos magnicidios o intentos de asesinato del presidente. Registremos también lo que pasa reciente en Nueva Jersey, que se lo hemos explicado. Unas conductas que son hasta irracionales, que personas que saben y están, o sea, que viven la cultura de los Estados Unidos, una cultura pegada a la norma y a la ley, el respeto a la autoridad, esas personas parece que están fuera de sí, y es que realmente muchos de ellos ni siquiera son ciudadanos americanos. Sin embargo, están bien pagados y financiados por esa izquierda radical. ¿Hasta dónde vamos a permitir que todo este discurso de odio de quienes dicen ir en contra del odio estén radicalizando a la gente? Y para terminar, no tanto que sea de izquierda o de derecha, usted como ciudadano, fuera de cualquier color político, ¿no cree que si no hacemos algo por detener este incremento de la intolerancia, el odio, al pensar distinto, va a destruir nuestra sociedad? Le dejo con esa pregunta. Vamos a la pausa. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, en TikTok, en X antes Twitter, igual que YouTube. Le agradezco mucho si me ayuda a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde además de este programa usted encuentra otros con periodismo objetivo. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más información para esta jornada, déjeme contarle que 8 tripulantes fallecidos tras estrellarse un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea en la base aérea de Edwards en California. Esto ocurrió el día de ayer. Hay información adicional. Se ha confirmado ya que son 8 los miembros de la tripulación que han fallecido tras estrellarse este bombardero. Hay una actualización, dice, un bombardero B-52 Stratofortress 3 de la Fuerza Aérea, que transportaba a 8 personas en una misión de prueba rutinaria, se estrelló poco después del despegue a las 11:20 de la mañana. Los primeros indicios apuntan a que el accidente fue fatal, dice la base de la Fuerza Aérea de Edwards en un comunicado oficial. Este bombardero de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló poco después de despegar en la base aérea base aérea Edwards en California ayer. La base aérea Edwards está ubicada en el sur de California, en el condado Kern. La base aérea Edwards informó que el aeródromo está cerrado y todos los aviones que se dirigían hacia allí están siendo desviados. Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se centre por completo en las operaciones de respuesta a emergencia.
Se desconocen las causas del accidente, no se han publicado detalles ni información sobre la tripulación, solo la confirmación de que 8 personas han perdido la vida. Por supuesto, nuestras condolencias para las familias de estas personas fallecidas. En otro tema, y que seguramente también es parte de lo que acontece en los... Bueno, usted va a leer los principales titulares para el día de hoy. Es el viaje del presidente Donald Trump, lo decíamos ayer en el programa. Él ya estaba de camino temprano para poder reunirse con los 7 líderes más importantes del planeta, el G7. Y hay declaraciones pues que son interesantes de escucharlas. La que creo que aquí vamos a reforzar es esta del New York Post, que dice: Trump afirma que Israel está tardando demasiado en combatir a Hezbollah y sugiere que Siria se encargue de los terroristas respaldados por Irán. El presidente Donald Trump reconoció hoy que estaba disgustado con Israel por los ataques del fin de semana contra Hezbollah en el Líbano, que se produjeron mientras él ultimaba un acuerdo de paz con Irán, antes de sugerir que los nuevos líderes de Siria se encarguen del grupo terrorista respaldado por Irán. No estoy satisfecho con la forma en que Israel se ha comportado con el Líbano y Hezbollah. Es la declaración que hizo el presidente en la cumbre del G7. Deberían haber actuado con mayor rapidez. Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y demasiada gente está muriendo. También lo dijo el presidente. No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien. Hay mucha gente en esos edificios y no todos son de Hezbollah. Añadió que los ataques arrojan una luz negativa sobre el importante acuerdo con Irán y advirtió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene que ser más responsable con respecto al Líbano. Eso no me gustó, se lo hice saber. Fue la declaración del presidente Donald Trump, que además calificó de exagerados estos ataques israelíes. Irán ha declarado que el cese de los ataques israelíes en el Líbano es una condición para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra, que ya dura 3 meses y medio. Sin embargo, Netanyahu afirmó ayer que las fuerzas israelíes permanecerían en territorio libanés el tiempo que fuera necesario. Le sugería a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, es lo que dijo el presidente Trump hoy. Para ser honesto, creo que lo harían mejor. Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, lo hará él, lo hará Siria. Esta extraña sugerencia es a la vez una crítica a Netanyahu y una expresión de admiración por el presidente sirio Ahmad al-Sharaa, quien lideró el derrocamiento del dictador de Damasco, Bashar al-Assad, en diciembre de 2024. Según han informado los medios turcos, al-Sharaa podría viajar a Turquía el próximo mes para reunirse con Trump en el marco de una cumbre de líderes de la OTAN. ¿Qué le parece este escenario? Cuando uno revisa a fondo este artículo, mire cómo es, ¿no? La historia, cómo se puede reescribir y cómo quienes en algún momento eran malos, sanguinarios, asesinos y genocidas, incluso podrían pasar por libertadores. Entendemos, por supuesto, la molestia del presidente Donald Trump con Israel, porque ya lo dije en mis apreciaciones el día de ayer. Israel tiene su propia agenda, tiene sus propios objetivos y no necesariamente coinciden con los de Estados Unidos. Es más, yo diría que a Israel no le interesa el éxito de Estados Unidos en las negociaciones. A ellos lo que les interesa es su proyecto de la gran Israel, y si ellos tienen que llevarse entre las patas a cualquier otro que se oponga, y no estoy diciendo que Hezbollah sea una tacita de leche o la gente de los hutíes, o sea, los terroristas son terroristas y son una amenaza, Pero el objetivo del presidente Donald Trump al momento de entrar en esta incursión con Israel era diezmar a los iraníes para que de una vez por todas se deshagan de cualquier aspiración a una bomba atómica. Si tienen uranio enriquecido, pues también renunciar a todo ello. Y el presidente está logrando un acuerdo, o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos que se va a firmar el próximo viernes. Pero fíjese usted,
Este sujeto al que se menciona, es más, le dicen presidente a un tirano genocida. Sí, a este Ahmad al-Sharaa. Este es un sanguinario y cruel asesino, genocida, que sirvió a los intereses de la región, o por lo menos a quienes en su momento decidieron que ya al-Bashar, igual que en su momento lo hizo su padre, era una dictadura, pues ya no le servía a sus intereses y por ello decidieron simplemente derrocarlo. Financiaron o colaboraron con este genocida, le repito el apellido, Ahmad al-Sharaa. Le cambiaron el uniforme militar, o sea, el camuflaje más bien, y le pusieron terno, o sea, un saco y corbata, y con eso hoy ya pasa por presidente, un tirano. Y ahora resulta que como también no está funcionando esta alianza, esta sociedad entre Estados Unidos e Israel, pues entonces mejor le vamos a dejar el trabajo sucio a este sanguinario genocida, Ahmad al-Sharaa, para que haga el trabajo por Estados Unidos y que destruya a los terroristas. ¿Qué le parece? O sea, yo entiendo que el presidente también está en un punto donde el logro y su éxito puede ser concretado este viernes, aunque tiene ciertas interrogantes para poder llevar al cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, es un logro que pronto lo podría el presidente ostentar y lo podría exponer. Pero tal vez para algunos la forma y el fondo dan lo mismo, pero créanme, no lo es. En su momento ya la historia nos ha mostrado cómo se levantó, se creó la figura de Osama Bin Laden. La CIA pagó dinero de los contribuyentes para fortalecer a este sujeto, crear esas milicias, crear los talibanes, porque le eran funcionales a los Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando dejó de ser funcional? Simplemente dejaron a la fiera suelta y dejaron que hiciera lo que les dé la gana. Y se volvieron, bueno, no es que se volvieron, siguieron siendo terroristas, mercenarios, solamente que ahora eran pues trabajadores independientes, ya no trabajaban para los Estados Unidos, no trabajaban para la CIA. Y ahora nos tratan de meter el cuento de que este otro genocida sirio, que dicho sea de paso, no solamente ha masacrado a los sirios, sino también a muchas comunidades cristianas ortodoxas en ese lugar. Y ahora nos pretenden decir que este genocida va a hacer un mejor trabajo que está haciendo Israel. Y no estoy diciendo que Israel sea la gran cosa. No. Pero ¿vamos a dejar que un terrorista persiga a otros terroristas? ¿Y realmente usted cree que después de hacer seguramente un enorme despilfarro de dinero, de verdad se va a poder confiar en un genocida terrorista que va a entregar o matar y perseguir a otros terroristas? Si esta gente, mientras le dure el poder y mientras le estén dando el apoyo, va a ser una mascota más. Le digo que es casi como la situación de Venezuela. Disculpen la comparación, tal vez puede ser hasta anacrónica, pero no es lo mismo. Porque por lo menos en Venezuela yo entiendo, Delcy Rodríguez y su hermano y el resto de sus secuaces delincuentes criminales chavistas tienen el temor porque ya han visto en carne propia que pueden simplemente el ejército ir, sacar a un Nicolás Maduro, llevarlo ante la justicia y ahora tenerlo en la cárcel. Y hay cierto temor que ellos pueden asumir y que dicen, bueno, aquí nos han dado todavía la opción de por las buenas o por las malas. Y ya hemos visto que de las malas sí lo pueden cumplir, así que mejor hacemos caso por las buenas. Y eso se ha convertido hoy en un tutelaje gubernamental desde los Estados Unidos, dirigiendo las instrucciones con Estados Unidos, con Venezuela. El caso de Siria es un caso particular que no va a responder de la misma manera. Porque a esa gente no le interesa ya tener o no la venia de los Estados Unidos o de cualquier otro país de la región. Ellos ya están en el poder. Ellos se han quedado con mucho armamento, incluso estadounidense. Ellos tienen
la fortaleza económica ahora para poder formar un fuerte califato. Un califato que tal vez por ahora pueda ser funcional a los requerimientos de Estados Unidos. Pero cuando ya no les sirva más, ya no va a ser el tema como podría pasar en otra región. Esta gente es adoctrinada en el radicalismo. Poco o nada les interesa la vida humana. Confiarle una misión de este calibre, como por ejemplo pensar que va a ir a atacar a Hezbollah, a los hutíes y a cualquier otro terrorista enemigo de Israel, es un cuchillo de doble filo, que en cualquier momento que te descuides en la mano, pues te puede cortar. Por eso es que en este tema, sobre todo en el aspecto geopolítico, me parece que no se puede dejar temas tan cruciales a la ligera o hacer comentarios como el presidente. Claro, yo entiendo que está molesto con Israel porque yo también lo estaría. Parecen estos niños caprichosos que hasta que no se le cumpla lo que ellos quieren, siguen haciendo la rabieta, la pataleta y tiran la mesa y golpean las cosas y hasta que logren sus objetivos. Por eso siguen criticando constantemente el acuerdo al que ni siquiera se tiene ya concreto y ni siquiera están todos los puntos zanjados. Sin embargo, ya las críticas están por encima. Ya están ahí. Y yo lo vengo diciendo, Israel, lejos de ser un socio y un aliado, va a ser el actor que va a entorpecer cualquier acuerdo de paz. Y puede que no le guste escuchar esto a la gente que es israelí lover, pero lo cierto es que el Estado judío, el Estado sionista que lidera Benjamín Netanyahu, no es un Estado que podríamos decir racional, o sea que se va a sentar a negociar. No, para ellos es mi enemigo, representa una amenaza y lo tenemos que destruir. Pero es que las pruebas están ahí sobre la mesa, no es una invención mía, no es un acto de especulación. Fíjese cómo ha quedado hoy la Franja de Gaza. Sí, la gente de Hezbollah y demás terroristas pues han utilizado a su gente, la han puesto como carne de cañón y escudo y han matado niños y ellos mismos son capaces de sacrificar al extremo a toda una población, más de 2 millones de personas. Sí, yo también sé que son capaces. Pero ¿cuáles son los resultados del ataque de Israel en la Franja de Gaza? Prácticamente es una ciudad pulverizada. Y ahora está buscando hacer lo mismo con el Líbano. Y ahora el presidente Donald Trump, molesto con esto porque va a entorpecer el objetivo final, que es el lograr sentar a Israel para que firme un acuerdo en el cual sobre todo renuncie a el tema nuclear, enriquecimiento de uranio y todos sus derivados. Pues Israel dice, no, yo todavía no he completado con mi trabajo, todavía no he acabado con toda esta gente. Y el presidente sale a decir, pero es que tú ves que hay una amenaza de una persona en un edificio de, no sé, 50 departamentos donde hay más de 100 personas y para ti simplemente es fácil bombardear todo este edificio y por acabar con uno, no importa acabar con los cientos. Y es una crítica que hace el presidente y él dice, no, vamos a hacerlo mejor a nuestra manera. Pero el planteamiento de buscar ahora al genocida líder de Siria, nos parece que puede ser un terrible y garrafal error. Ojalá que los asesores del presidente le hagan ver que ya hemos cometido este error con el tema de los talibanes y Osama Bin Laden. Este es un error del cual la historia debería obligarnos a no repetirlo. Déjeme avanzar con otros temas que tienen que ver con esto de la cumbre del G20. Es una declaración que ha hecho este presidente progresista, Emmanuel Macron de Francia. Dice que está dispuesto ahora sí a ayudar en la guerra contra Irán, pero tiene condiciones. Mire este artículo que sale desde Ginebra. El presidente francés Emmanuel Macron está dispuesto a ayudar al presidente Trump en el tema de Irán, pero primero tiene una condición: la confirmación por escrito del acuerdo de alto al fuego. Estados Unidos e Irán firmaron el domingo por vía electrónica un memorándum de entendimiento que reabriría el estrecho de Hormuz, pondría fin al bloqueo naval estadounidense, extendería el alto al fuego y establecería negociaciones nucleares.
Pero los líderes del G7, algunos de los aliados más cercanos a Trump, no han visto el texto del memorando de entendimiento, según informaron fuentes oficiales al New York Post. Macron quiere conocer todos los detalles antes de enviar un portaaviones francés y otros recursos militares para ayudar a diezmar el estratégico estrecho de Hormuz. El Charles de Gaulle, con todo lo que rodea y permanece en la zona, puede desplegarse en 2 o 3 días tras la confirmación del acuerdo, es lo que declaró la cadena de televisión francesa TF1, al margen de la cumbre del G20. Francia y el Reino Unido han liderado los esfuerzos para organizar una misión marítima que asegure el estrecho de Hormuz una vez que cesen los combates. Hemos elaborado una misión conjunta con los británicos en la que participan varias naciones y estamos preparados para actuar con mucha rapidez, dijo Macron. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer, otro progresista socialista, elogió la conclusión del acuerdo y dijo que están listos para hacer su parte para ayudar a desminar el estrecho. Pero Starmer no se comprometió a fijar una fecha para el despliegue de los buques británicos, lo que sugiere que los líderes están preocupados, quieren conocer los detalles del acuerdo. Los líderes del G20 tendrán tiempo para bombardear a Trump con sus preguntas. Una de las sesiones del grupo de trabajo del martes está dedicada precisamente a Irán. Además, Trump se sentó entre Starmer y Macron en la cena de bienvenida de los líderes ayer por la noche, lo que les brindó la oportunidad de intercambiar ideas en un ambiente informal. Los tres se hospedan en el mismo Hotel Evan de Francia. Pero los términos finales del acuerdo de paz han estado plagados de confusión. Trump ha dicho que el estrecho permanecerá libre de peajes permanentemente. Pero los medios estatales iraníes afirman que se añadirá un peaje después de 60 días para sufragar los servicios y el mantenimiento de la vía fluvial. En lo que respecta al tema del peaje, somos muy explícitos en este memorando de entendimiento. El estrecho estará abierto sin peaje durante 60 días y esperamos que esto también forme parte del acuerdo final, dijo un alto funcionario del gobierno a los periodistas. También existe confusión sobre las condiciones que Irán debe cumplir si quiere obtener fondos para la reconstrucción o si desea acceder a los fondos congelados por las sanciones. Incluso existe confusión sobre cuándo se darán a conocer los términos del acuerdo. Un alto funcionario del gobierno declaró a los periodistas en una conferencia telefónica que podría ser a principios de esta semana, mientras que Trump indicó que no se haría público hasta que concluyera la ceremonia de firma en Suiza. Aún no se han dado a conocer todos los detalles del acuerdo, se publicarán en las próximas 24 a 48 horas, dijo un alto funcionario de la administración, pero Trump dijo que el texto del acuerdo se daría a conocer el viernes después de la ceremonia de la firma. Probablemente muy pronto, diría que en algún momento después del viernes, es la declaración del presidente Donald Trump. También el presidente, que anteriormente había criticado a las naciones europeas por no haber prestado suficiente ayuda militar durante los combates, indicó en una reunión con Macron que tal vez no necesite ayuda antes de admitir que unos cuantos barcos no vendrían mal. No creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero no creo que sea mala idea tener 1 o 2 barcos aquí procedentes de algunos de los países, fueron las declaraciones durante estas reuniones que ha planteado el G7. Si usted se da cuenta, ya no es la acción y respuesta que incluso a principios de este siglo XXI, el poder de influencia que tenía los Estados Unidos era de decir, bueno, tenemos una guerra contra el terrorismo, tenemos que luchar contra los cobardes y sobre todo aquellos que amenazan la cultura occidental. Al primer llamado que hace el presidente George Walker Bush, la mayoría de los que siempre se han considerado aliados históricos, Reino Unido, Francia, estuvieron presentes ahí. Claro, existe una larga data de historia. Los ingleses, además, gran parte de la cultura estadounidense, pues deriva y viene de los ingleses.
Y hemos participado en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y por supuesto los demás acontecimientos que ya no se han llamado guerras, sino incursiones militares. Y hemos tenido esa fortaleza, esa unión y esa alianza entre estas naciones históricamente aliados. Pero este siglo XXI plantea nuevas situaciones, plantea nuevas líneas políticas, plantea nuevas filosofías políticas. Y esto se ha visto marcado en este conflicto Irán, Estados Unidos, Israel. Guste a quien le guste, los europeos ya no son esos mismos aliados del siglo pasado que juntos logramos pasar, después de la Segunda Guerra Mundial, una época de prosperidad. Podríamos fácilmente decir que entre la década de los 70, los 80, los 90 y las primeras décadas de este siglo XXI, ha existido prosperidad porque también ha habido un trabajo conjunto de lo que llamamos la cultura occidental. Y a partir de ello se han logrado grandes avances, grandes riquezas también para estas naciones. Sin embargo, en el panorama o en el tablero geopolítico, ya no son los mismos actores del siglo pasado. Y ya hemos visto que incluso Estados Unidos, durante la administración de Joe Biden, no ha sido necesariamente un aliado leal. No está del todo confirmado, pero, por ejemplo, la destrucción del oleoducto Nord Stream, según un periodista estadounidense ganador del Pulitzer, sería la administración Biden la que autoriza esa destrucción a ese oleoducto, a un gasoducto, que venía desde Rusia. Inicialmente habían dicho que era Rusia la que había hecho un autoatentado, aunque Rusia explicó con investigación a través de Sergei Lavrov, su canciller, y ellos dijeron, no, ¿cómo es que nosotros vamos a destruir nuestra propia infraestructura? Si es a partir de esta infraestructura que le vendemos nuestro gas a Europa y de ahí también recibimos dinero. Sería como dispararse en el zapato. Y claro, la lógica nos lleva a creer más en la investigación de este periodista norteamericano de que fue la administración de los Estados Unidos, en conocimiento de Joe Biden, que se decide hacer la destrucción de este Nord Stream. ¿Por qué le menciono este hecho? Porque esto afectó gravemente la economía de Europa, pero sobre todo la credibilidad y la alianza que históricamente tenían los Estados Unidos. Claro, si dices que eres mi aliado, pero lo primero que haces es destruir mi fuente de energía barata, ¿cómo te puedo seguir llamando amigo? Entonces viene este nuevo conflicto que se da en Irán. Ya de por sí el presidente había mostrado cierto recelo, digamos, ¿no? O discrepancias con los países miembros de la OTAN. Porque es Estados Unidos el que más dinero pone, es el que más inversión hace, y sin embargo, quienes están del otro lado del Atlántico y quienes son la amenaza directa de Rusia o para Rusia, son los que menos dinero invierten. Podemos fácilmente decir el tema de España. Y el presidente les dice en su cara, pues, óiganme, ustedes quieren protección, paguen por protección, tendrán que elevar el destino de su presupuesto de defensa. Y el presidente los va presionando también para que sea Europa independiente para poder enfrentar esas amenazas reales que tiene, por ejemplo, con Rusia y otros actores del otro lado del continente asiático. Pero entonces el presidente está reunido hoy ante un escenario geopolítico donde o se va a tener que jugar esas reglas de estos nuevos actores progresistas, con estas acciones como la de Macron diciendo que no, yo no te ayudo hasta que no me compruebes que lo que estás haciendo por escrito es lo que dices que estás haciendo. O sea, eludir la realidad de que Estados Unidos ha llevado todo su ejército, sobre todo su naval, su fuerza aérea, hasta el conflicto en Oriente Medio, y que los europeos no hayan sido los primeros en facilitar la ayuda, ya eso deja mucho que desear y deja mucho que pensar. Y el presidente tendrá que tomar la decisión si realmente vamos a seguir creyendo que son aliados de Estados Unidos, son todavía aliados en la OTAN, o es que es mejor que ellos sigan su camino, que Estados Unidos empiece a preocuparse solo por su defensa o que vaya a lugares estratégicos donde vea que son necesarias las fuerzas estadounidenses. O por último, simplemente romper las relaciones y establecer que Estados Unidos ya no va a necesitar ni de la connivencia ni de la
alianza ni del apoyo de estos países progresistas, que tal vez van a estar más seguros aliados con el Foro Económico Mundial, con las Naciones Unidas, que tienen otro tipo de agenda. No una agenda pro-estadounidense, sino una agenda pro-China. Pero lo importante será establecer cuál es la dirección que va a tener Estados Unidos con relación a estas cumbres o a estos grupos de poder. Porque si de todos modos no les sirve a los Estados Unidos, por ejemplo, en situaciones tan complejas como esta incursión militar de 3 meses y medio, que bien se pudo haberse terminado hace 1 mes y medio. Si hubiera existido la voluntad, la intervención oportuna de estas naciones con sus ejércitos. Al ver que son más y son capaces de poder atacar sin piedad y sin contemplación a alguien que amenaza a toda la región y además está amenazando la economía energética también de varios países en el mundo, ¿valdrá la pena? Estas son reuniones cruciales y son también escenarios distintos, en los cuales va a tener que determinar el gobierno, pero sobre todo también Estados Unidos como Estado. Ya le he explicado muchas veces la diferencia de Estado y temas de gobierno y temas de Estado. Los gobiernos son transitorios, los gobiernos son pasajeros, sin embargo es el Estado el que queda. Y en este sentido, el Estados Unidos es ese mismo Estados Unidos que cuando se vaya el presidente Donald Trump va a seguir creyendo que en la medida que estos gobiernos progresistas, aliados y alineados con la agenda china, Estados Unidos querrá seguir siendo socio y aliado de estos mismos países que ahora han visto y han virado para poderle dar la hegemonía económica y militar a China. Realmente esta propuesta, tanto de Starmer como Emmanuel Macron, de llevar sus portaaviones para ejercer algún tipo de presión, ¿será realmente sincero? ¿Serán estos presidentes o mandatarios sinceros? ¿Será que están buscando también un acercamiento real con Estados Unidos? ¿O es que están más sumidos en llevar adelante su agenda progresista y chocan con la ideología o la idea del presidente Donald Trump, que tiene una postura más conservadora y además de derecha? Le digo que son escenarios interesantes de analizar en el tablero geopolítico. Pero más allá de ver que el presidente estreche lazos, afiance lazos con Europa o por último se separe de ellos, ¿cuál es la visión que ahora se va a tener de este Estados Unidos que prometió el presidente Donald Trump en campaña? De restituir la imagen de respeto de Estados Unidos ante la comunidad internacional. Porque ya hemos visto que durante una administración débil como la de Barack Obama, o peor aún la de Joe Biden, hay naciones como la de Rusia que ya no le tiene temor a Estados Unidos. Y lo que antes se tenía como una especie de balance para equilibrar potencias y poderes, permitían cierta estabilidad y paz en ciertas regiones. Pero vemos que gobiernos débiles no permiten que esa estabilidad y esa paz y prosperidad se pueda dar. ¿Cuál es el camino que vamos a asumir? Seguramente el presidente tendrá esto en sus manos y lo que se vaya a tomar como decisión va a quedar impreso en los libros de la historia. Una historia que seguramente dirá que Estados Unidos logró restituir su imagen como primera potencia económica y militar del mundo, o es que terminó cediendo ante las ideas progresistas y perdió ante la influencia europea que decidió apostar por la hegemonía china. Solo el tiempo nos dirá y nosotros estaremos haciendo un seguimiento bastante exhaustivo de ello. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra para hoy, viernes 16 de junio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre sus buenos y los malos,
y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso lo mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, versículos 43 al 48. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.